El tema de nuestra exposición es acerca del LED orgánico, o mejor conocido como OLED. Los integrantes de nuestro grupo son Diego Velandia, José Luis Gutiérrez, Rodrigo Granobles y Daniel Sánchez. Un OLED es un elemento no lineal que a su vez cumple la misma función de un LED convencional, pero se diferencia en que está constituido de material orgánico que posee una serie de ventajas respecto al LED de material inorgánico. Básicamente consta de una capa electroluminiscente mediante la cual se encuentra en capacidad de generar luz a partir de una excitación eléctrica. El OLED se empezó a desarrollar después de la primera mitad del siglo XX, cuando el químico Hideki Shirakawa publicó un artículo acerca de la alta conductividad propia de un material orgánico semiconductor dopándolo con yodo. No obstante, en un principio se consideraba una aplicación poco realista dada la alta diferencia potencial que necesitaba para su funcionamiento. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha venido disminuyendo la tensión necesaria para que el OLED funcione adecuadamente. Estructuralmente, un OLED se basa en lo mismo de un diodo convencional, pero tiene la particularidad de estar constituido de material orgánico que, como se dijo anteriormente, forma unas capas electroluminiscentes que hacen determinantes de ánodo y cátodo. Específicamente, el ánodo está hecho de óxidos de estaño de indio y consiste en un soporte transparente de vidrio o plástico flexible donde se ubican dichos óxidos, mientras que el cátodo se constituye de una aleación de metales o de un metal. Y el ánodo tiene como función extraer electrones, mientras que el cátodo lo que hace es inyectarlos. Las otras partes que constituyen el OLED son la capa de transporte de electrones o ETL, la cual se encarga de transportar los electrones, y la capa de transporte de huecos, que transporta los huecos provenientes del ánodo. Y finalmente la capa de emisión, la cual transfiere la energía de las moléculas de la capa de emisión para llevar a cabo la emisión de luz de colores determinados por el material orgánico empleado. Finalmente, la estructura física del OLED determina una de las ventajas principales de este elemento no lineal. Se basa en que es mucho más delgado que los otros tipos, dada la fina película que lo compone, haciéndolo muy atractivo para diversas aplicaciones. En esta imagen de esta diapositiva es posible apreciar más fácilmente la estructura del OLED con los componentes antes mencionados, además de la diferencia de potencial que se le inyecta, la luz emitida y la densidad de corriente que atraviesa la estructura del OLED. El funcionamiento del OLED se basa en capas orgánicas constituidas por polímeros. Sí, estos polímeros son semiconductores que poseen alta conductividad eléctrica y es variable. Cuando se aplica un voltaje eléctrico entre los extremos del OLED, los electrones del ánodo tienden a desplazarse hacia el cátodo, haciendo que la capa de conducción contigua pierda electrones. Así se reemplazan los perdidos por el ánodo, quedándose esta última con huecos. Mientras tanto, la capa de emisión se va cargando negativamente como consecuencia de la llegada de estos electrones y de la proximidad que tiene en el cátodo. Dado que en los semiconductores orgánicos estos huecos se desplazan mucho más rápido que los electrones, la recombinación de los electrones y de los huecos se produce en la capa de emisión. En esta recombinación, los átomos atrapan los electrones, haciendo que estos reduzcan el nivel energético en el que se encuentran, liberando energía igual a la diferencia entre la energía inicial y la final, en forma de un fotón. De esta forma, la radiación de la energía liberada se produce a una frecuencia en el rango espectral visible, por lo que se observará un punto de luz en un color determinado. Si se suman muchas de estas combinaciones en forma simultánea y bastante rápida, es lo que produce la luz de un OLED. Al pasar por las capas en la estructura, se producen los diferentes colores que componen las pantallas, como televisores o pantallas de MP3. La elección de estos materiales, así como la estructura, se determina de las características en el funcionamiento del dispositivo, es decir, el tipo de color que se va a emitir, el tiempo de vida y la eficiencia energética. Como vemos en la siguiente diapositiva, se puede notar un poco mejor el funcionamiento del dispositivo OLED, pasando en su parte derecha el electrón del cátodo a la capa de transporte de electrón. Mientras tanto, en el ánodo se pasa un hueco a la capa de transporte que
se encuentra a su izquierda, color rojo. Cuando entran a la capa mediana, que es la emisión de luz, es donde produce la excitación y se produce el fotón. De esta forma se pasa a través de las capas restantes, produciendo la luz y el color en el OLED. Existen diferentes tipos de OLEDs dependiendo del método de conducción de la corriente por matriz y los materiales usados para su construcción. Los tipos de OLEDs más importantes son PMOLED u OLED de matriz pasiva, el cual está constituido de dos placas, ánodo y cátodo, y de capas orgánicas. Las placas del ánodo y el cátodo se colocan perpendicularmente. La luz que estos dispositivos emiten se da en las intersecciones entre los materiales al aplicar una tensión. Como consume más energía que otro dispositivo alternativo, se usa para pantallas pequeñas como la de los celulares y los reproductores MP3. Los PMOLED consumen menos energía que un LCD. Por otro lado tenemos los AMOLED u OLED de matriz activa, que a diferencia de los PMOLED, estos consumen menos energía, ya que la matriz TFT o de transistor de película delgada requiere menos energía para su funcionamiento que un circuito convencional. De acuerdo a esta característica, son usados para pantallas grandes como por ejemplo en la pantalla de televisores o de vallas publicitarias. Por otro lado tenemos los TOLED u OLED transparentes. Todas sus capas están compuestas de materiales transparentes y cuando se encuentran apagados son 85% más transparentes que el sustrato con el que se construye. En este elemento la emisión de luz es bidireccional, es decir, se da a través del ánodo y del cátodo. Finalmente tenemos los LED u OLED flexibles, los cuales son construidos en condiciones ambientales, por lo que la inversión que se hace es muy baja. Su principal característica está dada por las propiedades de los polímeros o de las hojas metálicas usadas en su construcción. De esta manera, es posible crear pantallas flexibles para aplicaciones en dispositivos portátiles. Además, cabe resaltar que su vida útil llega a las 10.000 horas. Debido a su naturaleza de construcción, los OLED no pueden ser caracterizados por medio de una curva tensión-corriente como es natural en los elementos discretos. En su lugar, se debe hacer una caracterización en función de la densidad de corriente en el área efectiva de utilización de este elemento. Como podemos apreciar, se presentan varias curvas características para el LED orgánico. Esto es debido a que existe una separación nanométrica entre las células fotoemisoras que influye enormemente en el comportamiento eléctrico del elemento, como podemos ver en la figura ya mencionada. Una de las aplicaciones de los LED orgánicos es el diseño de pantallas táctiles ultradelgadas, en las que se aprovecha la capacitancia intrínseca de las células fotoemisoras del arreglo OLED y el campo eléctrico producido por el ser humano. Este segundo, al acercar su dedo a la pantalla y tocarla, genera un intercambio de carga eléctrica y una perturbación en el campo eléctrico propio del dispositivo, lo que va a alterar los valores de capacitancia en una determinada región. Basta con implementar un sistema de sensado que puede ser medición directa de impedancia o un conteo de delay para poder determinar así la capacitancia de cada uno de los puntos del arreglo orgánico. Esta posibilidad de existencia de múltiples capacitancias en un mismo arreglo espacial permite, entre otras cosas, el manejo de algoritmos y reconocimiento multitouch. En la imagen que se presenta a continuación se muestra la síntesis de un ensayo de reconocimiento táctil aplicado a una pantalla OLED. El software empleado en la prueba ofrece una vista espacial de la matriz de parámetros eléctricos medida en un instante en el que sobre el dispositivo se hacían simultáneamente 4 estímulos, tal como lo haría un ser humano en una aplicación real. Al desarrollo de la tecnología LED orgánica se sumó recientemente el uso de transistores de película delgada o TFT por sus siglas en inglés. Estos elementos son construidos a escala microscópica de manera análoga a como se hace en la creación de circuitos integrados. En su diseño se debe considerar su distribución espacial y sus implicaciones en las cualidades ópticas de la película emisora. La interconexión entre los mismos se realiza por medio de microcaminos creados tangencialmente a la capa transparente, que puede ser vidrio o algún polímero. El uso de estos elementos en conjunto a la tecnología OLED
permitió disminuir considerablemente las corrientes de fuga a través de la superficie del dispositivo, lo que repercute en un mejor desempeño y eficiencia eléctrica. Adicionalmente, esto logró homogeneizar la iluminancia zonal del dispositivo, con lo que se redujo notablemente la sensación de cansancio debido al contraste interno de la proyección. De parte de los expositores, agradecemos la atención prestada a la presente charla.